Muy bien, tenemos acá el siguiente video que vamos a resolver un ejercicio de examen ya del primer parcial de lo que son máquinas asíncronas, y esto de acá pues corresponde al siguiente enunciado. Nos dice que un motor de rotor bobinado trifásico, acá nos indica trifásico de 3 fases, me dice que va a tener pares de polos 2 y va a trabajar una frecuencia de 50 Hz, cuya impedancia de arrollamiento de fase está en reposo, que es igual a de fase, ya, Z2. 2 se va referido a lo que es el rotor, ya, el 1 es el estator y el 2 es el rotor, así lo vamos a ver esto, ya. Entonces tiene este valor 2,5 más 3,4 ohmios, ¿no? Tiene por diagrama vectorial la tensión del rotor igual a, acá podemos ver, nos da lo que es la magnitud de la tensión, 104 voltios, y también nos da la velocidad relativa de 320 rpm, ¿ya? Esto es como es trifásico, entonces va a tener simplemente 3 tensiones por cada fase, ¿no? Eso es porque es trifásico. Ahora me pide también, este diagrama pertenece al rotor, ¿ya? Entonces me pide calcular sobre el rotor o en el rotor, ya, como inciso A, cuánto es la velocidad de giro del rotor en unidades RPM, ya. Y también me pide cuánto es la corriente de fase, ojo, de fase del rotor, de una sola fase, y cuánto es la potencia electromagnética del rotor, ya. Entonces, bajo este criterio, pues vamos a comenzar a solucionar este problema. Acá lo importante es, para poder identificar, es leer minuciosamente lo que es los datos o las características que nos está dando del motor. Ya, en este caso dice que es un motor de rotor bobinado. Entonces, al decirnos que es un motor de rotor bobinado, es un tipo de motor que existe en lo que son las máquinas asíncronas en motores, ya. Recordar que esto puede ser también, nos podría haber dado como motor de rotor de jaula de ardilla, eso es dependiendo, ya. En este caso es un motor de rotor bobinado trifásico, ¿ok? Ahora, este tipo de motores también se conoce como rotor de anillo deslizante, y es muy común porque tiene un mayor par de arranque, ya. Entonces, esta máquina físicamente, pues este rotor está constituido por una serie de conductores bobinados, ya eso hay que tener muy en cuenta, sobre en el cual va a existir, o sobre en el cual va a estar en una serie de ranuras distribuidas sobre esa superficie. Entonces, más o menos se asemeja a este tipo, o es este tipo más bien, de rotor, ya. En este podemos ver que hay una serie de conductores bobinados, en este podemos ver, está todo distribuido por acá, ¿no? Y sobre una serie de ranuras que estamos viendo acá, ¿no ve? Ese es un tipo de rotor bobinado que estamos en gráficamente, ¿ya? Esto es físicamente. Si nosotros queremos ver, esto es eléctricamente, ¿ya? Acá podemos ver que la conexión que se debe hacer, o que se hace siempre, es de tipo estrella, con el fin de que esta misma se pueda permitir el control del rotor, ya se pueda permitir en control, o sea, de controlar o tener mayor control de lo que es el rotor, ¿ok? Acá podemos ver que esto es un arrollamiento de fase, y otro arrollamiento de fase, que son trifásicos, ¿ok? Muy bien, esto de acá nos va a servir más adelante para poder entender este esquemita, ¿ya? Y también cuenta con anillos y escobillas sobre su eje, ¿no ve? Entonces, ahí está. Entonces, como nos está diciendo que nosotros vamos a trabajar con un motor de rotor bobinado, que también nos hubiera pedido el problema, que puede estar a través de un motor de rotor en jaula de ardilla, bueno, puede existir el caso, ya, y es trifásico, ¿ok? Entonces, ahí está, ¿no? Acá vamos a poner datos. Esto es un motor de rotor bobinado, y como dato pues tiene pares de polos 2, o sea, si tiene pares de polos 2 en polos individuales tiene 4, ¿no ve? Y también va a operar a una frecuencia de 50 Hz. Y acá nos da una situación, nos dice cuya impedancia de arrollamiento de fase del rotor en reposo es por fase, ojo, este de acá, este phi significa por fase,
y este 2 no se refiere a que es en dos fases, ya se refiere este 2 al rotor. Entonces esa impedancia de fase o de arrollamiento de fase de rotor, en este caso rotor significa 2 y que tiene este valor 2,5 más 3,4 ohmios. Si nosotros hemos visto eléctricamente es esta de acá, todo esto, ¿no ve? Si bien acá, como es su característica de lo que es a través de la construcción en el rotor, como son bobinas, acá podemos ver, entonces estas son impedancias inductivas, y como es impedancia inductiva, pues esto es positivo, ¿no ve? Entonces 3,4 tiene lo que es la reactancia, y la resistencia que va a tener esta impedancia es 2,5, ¿no ve? Solamente de una sola fase en el rotor, ya solamente esto va a tener este valor de impedancia, este arrollamiento de bobina de acá que estamos viendo, esto va a tener Z de una sola fase construida en el rotor, ya, y es este valor. Pero cuando está en reposo, eso hay que tomar muy en cuenta, cuando está en reposo es ese valor, ya. Ahora me dice que tiene un diagrama vectorial de tensiones de rotor igual a. Acá tenemos un diagrama de tensiones. Como esto de acá es un rotor, un motor trifásico, entonces va a tener simplemente 3 fases, ¿no ve? De tensiones. Ahora estas tensiones pues son directamente proporcionales a lo que es la tensión de alimentación que va a entrar a través del estator, ¿no ve? Acá nos dan datos, no nos dan, si bien no nos dan los vectores, ya, si bien no nos dan los vectores, pero nos da la amplitud sobre cada una de las fases. Eso de acá, esa tensión de amplitud sobre esta fase se refiere, ya, sobre esta fase es 104 voltios, y esto también va a ser lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Por qué? Porque estas impedancias siempre van a ser iguales, no pueden ser distintas, ¿no ves? Si no, el motor no generaría lo que es un perfecto funcionamiento, ya, siempre son iguales. Esto es 2,5, 3,4 en una sola fase, entonces acá también tiene que ser la misma y acá también tiene que ser lo mismo. Entonces si es la misma, esta tensión que va a existir sobre el rotor, entonces va a ser la misma acá, la misma acá, la misma acá por fase, ya, o sea es 104 volts, que es simplemente lo que es la amplitud que nos está dando, ¿no ve? Y acá ya está con condición de vector, ¿no ve? EU significa de la fase U, tiene esto de acá, está acá y está acá. Esto tiene un desfasamiento de 120 grados eléctricos, ¿ya? Pero lo que nos interesa y vamos a trabajar para resolver el problema, pues en esto, ¿ya? Con la amplitud o la magnitud, ¿ya? Muy bien, entonces tiene esa tensión, acá la vamos a poner, esto de acá. Ojo, esto es la amplitud o el valor pico o el valor real, ¿ya? Entonces por fase le vamos a poner, esto es 104 voltios, se tiene ahí, ¿no? Listo. Y a través de estas situaciones me pide primeramente calcular cuánto es la velocidad de giro del rotor. Ya, entonces lo que me está pidiendo es N que tiene el rotor. Ya, en este caso yo lo estoy nombrando así porque simplemente va a pertenecer a lo que es el rotor, ¿ya? Esto es como inciso A. Ahora el inciso B nos pide cuánto es la corriente de fase del rotor. Entonces el inciso B nos pide la corriente de fase del rotor. Y el inciso C nos pide la potencia electromagnética. Entonces E magnética, ¿no? Así. Entonces tenemos estos 3 incisos. Vamos a resolver el primero. Por el primero, nosotros podríamos resolver a través de esta ecuación. Ya en acá le voy a poner la velocidad de giro del rotor. Como estas máquinas son asíncronas, podríamos haber ido a calcular por esta relación, ¿no ve? Sabemos que como son máquinas asíncronas, estos motores presentan un cierto deslizamiento, ¿ya? Y este deslizamiento pues simplemente va a estar entre la relación de lo que es la velocidad magnética menos del campo magnético que existe sobre
que se genera en el estator menos lo que es la velocidad del rotor dividido entre la velocidad del campo magnético NB. Pero acá solamente tendríamos que despejar esto. Esto lo podemos medir. Y esto de acá no lo tenemos. Por tanto, esta ecuación no podemos aplicar. ¿No ve? Si bien se puede hacerlo siempre y cuando tengamos un deslizamiento como dato. Pero como no lo tenemos, no podemos aplicarlo. Entonces, pues vamos a ir por el otro camino. ¿Ya? Y acá vamos a utilizar esta relación que nos está dando para encontrar velocidad de giro del rotor. Esta relación que nos está proporcionando acá en la información de la diagrama vectorial de tensiones. ¿Qué me dice? Que la velocidad relativa del rotor es de 300 revoluciones por minuto. Ahora, esta velocidad relativa del rotor es una velocidad coexistiva entre lo que es la velocidad del campo magnético, que es esto, y la velocidad del rotor. Esto también se denomina campo magnético, o la velocidad del campo magnético giratorio, generado a través de lo que es las bobinas del estator, ¿no ve? Entonces podríamos hacer eso. Eso significa lo que es la velocidad relativa del rotor. Ya es una velocidad coexistiva entre la velocidad del campo magnético giratorio y la velocidad del rotor. Ya, donde esta velocidad angular, si quieren llamarlo relativa, es necesario porque pues al ser producido me genera un momento electromagnético en el motor. Ya, si no fuera así, entonces estos dos no coexistirían. Ya, sí o sí es necesario. Entonces voy a comenzar a través de esta relación, y esta relación, para poder determinar lo que es la velocidad relativa de lo que es la máquina ya, entonces va a estar dado por esta relación. Acá tenemos que la velocidad relativa, en este caso del rotor, va a ser igual a pares de polos multiplicado por lo que es la velocidad del campo magnético giratorio NB menos la velocidad del rotor, bajo esta relación. De acá podemos calcular los siguientes datos. Esto ya lo tenemos, está en RPMs. Ojo con esto, cuando estamos trabajando con RPMs la relación es así. Si en caso acá nos hubiera dado radianes sobre segundos, habrá que convertir esta relación, ya, esta relación, nada más, ¿no? Entonces, en este caso, como está dando RPMs, la relación o la ecuación para poder calcular es esta, no se modifica nada. Por tanto, de acá nosotros necesitamos esto que se puede calcular, que es la velocidad del campo o la velocidad del campo magnético giratorio, podemos calcular. Entonces, y esto es la velocidad del rotor, ¿no ve? O también se conoce esto como velocidad de sincronismo, ¿ya? Entonces ahora vamos a decir una situación, ¿no ve? Esta velocidad de lo que es del campo giratorio, como es una máquina asíncrona, estas dos nunca pueden ser iguales, ¿ya? En caso del motor, esta velocidad del campo magnético siempre va a ser mayor a la velocidad del rotor. Esto es cuando se trata en caso de motores. Eso el ingeniero ya les ha explicado, ¿no? Entonces en el caso de motores, esto siempre nunca va a ser igual. Al menos esto de acá siempre va a ser mayor, pero esto casi le va a querer alcanzar, pero nunca va a ser igual, ¿ya? En caso de motores. En caso de generadores es a la inversa, ¿ya? Pero como estamos en situación de motor, es esta la condición que debe cumplirse. Y esto lo vamos a ver cuando vamos a calcular el giro del rotor. Este va a ser un valor menor y esto va a ser un valor mayor. Entonces lo que podemos calcular es esto de acá primeramente. ¿Cómo lo calculamos? Ustedes saben muy bien que la velocidad del campo magnético giratorio está relacionado con la frecuencia y el número de polos que va a existir en la máquina, ¿no ve? Es la velocidad del sincronismo. Entonces podemos calcular donde la velocidad del campo va a estar dado bajo esta relación, que va a ser igual a 60 multiplicado por la frecuencia dividido entre lo que es pares de polos. Ahora,
También se suele trabajar con polos individuales y la relación simplemente es 120 por la frecuencia dividido entre 2 veces el polo, ¿no ve? Creo que es así, ya, pero este de acá, como yo tengo directamente lo que es directamente pares de polos, entonces directamente yo puedo trabajar con esta relación, ya. Si queremos, pues lo dejo acá, ¿no? La fórmula, que es igual a 120 por la frecuencia pares o polos individuales, número de polos individuales. En este caso sería lo mismo que esto, ya. En este caso me está confundiendo que no es 2, ¿no? Entonces ahí está, 120, que si nosotros decimos esto, ¿cuánto tiene? 2 pares de polos, y en polos individuales va a tener 4, ¿no ve? Entonces eso nomás es, ya. Pero como tenemos pares de polos, entonces utilizo esto nada más, ya. Ahora, ¿qué se puede ver acá de esta relación? El campo magnético giratorio depende de ¿qué? De los pares de polos. Estos pares de polos es constructivamente de lo que viene constituido ya la máquina, ¿no ve? Esto tú no lo puedes modificar, ¿no? Depende de lo que tú adquieres la máquina, con cuántos polos, con cuántos números de polos, y ya está. Dependiendo al número de polos que tengas, la velocidad va a ser mayor o la velocidad va a ser menor, sin variar, ¿no ve? Si acá el número de pares de polos es, digamos, la máquina tiene mayor número de polos, la velocidad de lo que es el NB va a ser menor, ¿ya? Si va a ser menor, la máquina pues va a tener una mayor velocidad del campo magnético, ¿no ve? Entonces, si esto es menor, ¿ya? Muy bien, entonces acá también depende mucho de la frecuencia. Aquí esto de acá sí lo podemos manejar, ya, esta frecuencia lo podemos manejar. Entonces, si la frecuencia varía, entonces la velocidad del campo también va a variar. Por tanto, entonces podemos hacer variar lo que es la velocidad, y esto se conoce pues como es una parte de lo que es una parte de lo que se trata de lo que es arrancadores de motores, ya. Podemos ir de una velocidad baja, podemos arrancar, entonces hacer subir y aumentar lo que es la velocidad variando lo que es la frecuencia, ¿no? Pero el par de polos, eso no se puede modificar, eso ya es constructivamente de cómo lo has adquirido, ¿no ve? Entonces, teniendo todo esto, pues tengo todo este dato de acá, tengo la frecuencia a la cual va a operar esta máquina o este motor, tengo el número de pares de polos, también lo tengo, acá está, es 2. Por tanto, si nosotros simplemente reemplazamos, entonces vamos a tener que 60 multiplicado por 50, y todo esto dividido entre lo que es pares de polos es 2. Si nosotros hacemos la cuenta, esto va a ser la velocidad del campo magnético giratorio, o la velocidad de sincronismo, como quieran llamarlo, va a ser 105 o 1500 revoluciones por minuto. Entonces ya tengo este dato de acá, y simplemente este dato también lo tengo, que es parte del enunciado. Ahora de acá lo despejo simplemente lo que es la velocidad del rotor, y con eso estaría resolviendo lo que es el primer problema, o el inciso A, ¿no? Entonces de acá, si yo despejo, entonces va a ser la velocidad del rotor, despejando esta ecuación, simplemente va a ser A, lo que es pares de polos multiplicado por la velocidad del campo magnético menos la velocidad relativa, ya, dividido entre lo que es pares de polos. Solamente estoy despejando. Y de acá, reemplazando, voy a tener que la velocidad del rotor, ¿cuántos pares de polos? Es 2. La velocidad del campo magnético de giratorio es 1500, o la velocidad de sincronismo, menos la velocidad relativa es 320, y todo esto dividido entre 2, ¿correcto? Entonces de acá, haciendo las cuentas y todo esto, me sale que la velocidad del rotor va a ser igual a 1340 RPMs, ¿no? Con minúscula, o revoluciones por minuto. Entonces lo que se puede determinar ahora es esta condición.
que hemos establecido al inicio. ¿No ve? Acá se puede notar esa condición, que cuando es motores, la velocidad del campo magnético giratorio siempre va a ser mayor a lo que es la velocidad del rotor. Si no es eso, si no se cumple, entonces pues simplemente la máquina no está operando, ¿no? Entonces acá tenemos que esto 1340 es menor a lo que hemos calculado acá, la velocidad del campo en 1500 RPM. Entonces se cumple la condición, ¿no? Cuando está trabajando el motor, ¿ya? Entonces bajo esta situación ya tenemos calculado la velocidad del giro del motor en RPM, y esto sería lo que es el inciso A. Ahora el inciso B me dice cuánto va a ser la corriente de fase del rotor. Entonces acá vamos a calcular la corriente de fase del rotor. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Para ello pues vamos a acudir a una ecuación que nos indica que la corriente de fase en el rotor, en este caso lo dejo ahí, FR nada más, fase del rotor significa, va a ser igual a lo que es la tensión en el rotor en valores eficaces, ya, o sea, la tensión que existe en el rotor en una fase. Ojo, como estamos hallando la corriente de una fase en el rotor, eso también tiene que estar la tensión del rotor en una fase, pero en valores eficaces, y lo dividimos sobre la impedancia del rotor en una fase, pero esto simplemente en, ya no en estos de acá, ¿no? Ya no en valores de impedancia, sino en su módulo, ¿no ve? Entonces para ello necesitamos esos dos datos. Esto de acá ya lo puedo conocer, esta impedancia lo puedo conocer a partir de esto, pero acá hay una situación. Acá la condición que me está planteando el problema es que esta impedancia está en reposo, o sea, cuando el rotor no está girando, ¿no ve? O sea, cuando la máquina no está haciendo ninguna rotación o no está en operación, ¿no ve? Esto es la impedancia que se ha medido, ¿ya? Entonces, cuando va a empezar a funcionar, obviamente el rotor lo que va a pasar es que va a girar, y esto va a ser afectado a través de un deslizamiento que se va a producir en la máquina. Entonces acá la impedancia que nos está dando es 2,5 más 3,4 ohmios. Esta condición ya les he mencionado, está en reposo, pero cuando va a empezar a operar o funcionar, entonces esta se va a modificar. ¿Dónde se va a modificar? En la carga o en la parte reactiva, en esta parte. ¿Y quién lo va a modificar? Pues es el deslizamiento que se produce al ser una máquina asíncrona. Entonces ahí se va a modificar. Este deslizamiento lo que va a producir es simplemente que se modifique la parte de lo que es la parte reactiva. Entonces, para poder reemplazar acá, vamos a trabajar como condición de operación, o sea, cuando va a estar trabajando la máquina, y para ello pues necesito yo conocer el valor del deslizamiento y poder multiplicarlo a lo que es la parte reactiva, porque la parte reactiva cuando va a empezar a funcionar es la que se va a modificar, no la parte resistiva, ¿ok? Bajo esta situación yo debo conocer el deslizamiento, y el deslizamiento pues simplemente estaba dado a través de esta fórmula, ¿no ve? Entonces a través de esta relación que estamos viendo acá, ¿ya? ¿Qué me decía que era el deslizamiento? Pues el deslizamiento va a estar dado por el campo magnético de la velocidad del campo magnético menos la velocidad del rotor dividido entre el campo magnético. Tengo todos esos datos. Lo que me queda simplemente es despejar, o digo calcular, perdón. Entonces, ¿cuánto es el campo? La velocidad del campo magnético es 1500 RPM menos la velocidad del rotor que hemos calculado es 1340 RPM dividido entre lo que es el campo magnético del
rotor, que va a ser igual a 1500 RPM. Por tanto, vamos a pasarnos acá, y esto, el deslizamiento va a ser igual a un valor de 0.1067 unidades, ¿no? Generalmente el deslizamiento del motor está expresado en valores porcentuales. Si nosotros expresamos esto en valores porcentuales, esto va a ser 10,67%. ¿Qué me dice esto? Que el motor va a tener un cierto deslizamiento entre lo que es la velocidad del campo magnético y la velocidad del campo magnético giratorio y la velocidad del rotor en un 10%, ¿no? Entonces eso nos indica, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, bajo esta situación, yo debo multiplicar, porque hemos indicado inicialmente que esto solamente va a modificar o va a afectar a cuando va a empezar a funcionar la máquina en la parte reactiva de la impedancia de lo que es del arrollamiento de fase del rotor. Por tanto, entonces, ¿cómo sería? Pues simplemente mi ecuación, o digo mi valor, ahora va a ser igual a esto, ¿no? Que va a ser igual, en la parte resistiva no se cambia nada, y más acá lo implemento el valor de lo que es el deslizamiento, que va a ser igual a 0.1067 unidades multiplicado por lo que es 3.4 ohmios. Y vamos a ver que el nuevo deslizamiento, pues esto va a ser igual a 2,5 más, en este caso 0.6 ohmios. Acá lo voy a poner como J porque esto es la parte reactiva, ya. Entonces acá pónganlo J, ya. Listo. Entonces esta es la impedancia del arrollamiento de fase cuando el motor está trabajando, y esto vamos a trabajar siempre cuando con la condición de que el motor está operando, está trabajando, ya. Y cuando está trabajando, pues el deslizamiento afecta a la parte reactiva de lo que es en el rotor, a esa impedancia, ¿no? Entonces ya tengo, pero acá me dice que yo debo trabajar con el módulo. Entonces simplemente acá lo hago, le saco el módulo a esta impedancia. Esto ya es parte simple nomás. Entonces el módulo de esto va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que es, en este caso, la parte resistiva del rotor elevado al cuadrado más la parte reactiva. Entonces igual elevado al cuadrado, y todo esto reemplazando, que no lo voy a reemplazar obviamente, ya directamente esto de acá es esto de acá es este valorcito nada más. Entonces me sale un valor de 2,53 ohmios. ¿Ok? Entonces tengo ya una parte para poder calcular la corriente de fase del rotor. Ahora me queda calcular la tensión que existe en el rotor de una sola fase. Como acá el problema me está dando esto de acá en amplitud, o sea en valor real o un valor pico, para poder transformar a lo que es valor eficaces, vamos a aplicar lo que es la relación que ya conocemos, ¿no ve? Si yo quiero conocer el valor eficaz, va a ser igual al valor pico que me está dando ahorita como amplitud, es dato que me está dando por fase, ya. Y esto va a ser igual a E, en este caso, como lo ponen, hemos puesto de una sola fase, entonces lo vamos a poner ahí, o lo pueden asignar cualquier otro, ¿no? Ustedes cualquier comprenda, simplemente E. Y esto, como lo que es en máquina, siempre trabajamos con ondas senoidales, y todas estas son ondas senoidales, entonces lo dividimos entre raíz de 2. Al hacer eso, ¿cuánto era el valor de lo que es la tensión en el rotor? Es 104 voltios, ¿no ve? Entonces 104 voltios lo divido entre raíz de 2, y esto me va a dar que es igual a 73,54 voltios, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es la tensión del rotor o el voltaje que existe en el rotor, ya en valores eficaces. Listo. Entonces eso no es la situación que nos está pidiendo la corriente de fase
en el rotor. Entonces la corriente de fase simplemente nos queda reemplazar nomás ya, ¿no? Entonces la fase en el rotor va a ser igual a 73,54 dividido entre lo que es el módulo de lo que es la impedancia de arrollamiento de fase, que es igual a 2,53 cuando la máquina está operando, está rotando, ¿no?, el rotor. Entonces ahí tenemos, haciendo las operaciones, vamos a tener que la corriente de fase ya en el rotor va a ser igual a 29,07 amperios. Ya, listo. Esto solamente es la parte, lo que es la parte del módulo nada más, ¿no ve? Ya. Ok, entonces de acá, esto sería la respuesta para el inciso B de este examen. Ya, ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué nos pide? Ahora nos pide cuánto va a ser lo que es la potencia electromagnética del rotor. Ahora, esta corriente, antes de entrar al inciso, esta corriente de fase, simplemente visualmente acá lo podemos ver. Esta corriente simplemente está circulando por ese valor que hemos calculado. Ya, este valor 229.07, o sea, por fase. Acá está circulando esta corriente, y acá también esta corriente, y acá también esa corriente. Como hemos indicado, los motores de rotor bobinado es siempre conexión en estrella. Ya, entonces bajo esta situación, ya teniendo la corriente de fase, vamos a calcular en el rotor, pues por cada una de las fases vamos a calcular lo que nos estaba pidiendo, lo que es la potencia electromagnética del rotor. Entonces eso es el inciso C. Potencia electromagnética del rotor. Ahora, esta potencia electromagnética del rotor viene dado o es la potencia que llega al rotor a través del entrehierro, ¿ya? ¿Y quién lo va a generar? Pues simplemente la potencia consumida, ¿no ve? La potencia consumida, o sea, la potencia eléctrica que va a consumir la máquina, que va a venir a través de lo que es el estator, va a pasar por el entrehierro y va a llegar a la potencia o al rotor. Y esa potencia electromagnética, pues del rotor, como ya les he mencionado, es la que llega a través del entrehierro, comenzando de lo que es la potencia de entrada. Si bien hay una relación que calcula o se puede calcular, me dice que la potencia electromagnética es igual a la potencia de entrada, o sea, la potencia de entrada, ¿qué cosa consume el motor? Energía eléctrica, ¿no ve? Y luego lo transforma en energía mecánica. Eso tengamos muy en cuenta, ¿no? Entonces la potencia de entrada es la potencia a través de la energía eléctrica que está consumiendo, menos, como bien sabemos, en las máquinas va a existir pérdidas, ¿no ve? Pérdidas. Entonces, menos lo que es estas dos pérdidas que va a existir en el estator. Como hemos indicado, es esta potencia electromagnética en el rotor llega a través del entrehierro. Y para llegar a lo que es al rotor va a existir siempre pérdidas. Y esto va a ser estas dos pérdidas, que son pérdidas en el estator. ¿Ya? Estas pérdidas, ¿ya?, en el cobre, y pérdidas en el hierro. Esta parte de lo que es la parte eléctrica, que son las pérdidas en el cobre, y estas son las partes magnéticas. Pero en esta situación, bajo este esquema de este problema, no nos está proporcionando nada de lo que es la potencia de entrada, tampoco nos dice pérdidas, ni tampoco esas dos pérdidas, no nos indica nada. Y para ello, pues, como no tenemos nada, tampoco podemos utilizar esta relación. Para ello, pues, vamos a utilizar la otra relación. Esto está en el capítulo 3, creo, ya, estas relaciones. Esta no, ya, la relación que vamos a mencionar ahorita. Me dice que las pérdidas electromagnéticas va a ser igual a M, ahorita les voy a explicar qué es M, por fase, ya, por fase en el rotor. Este 2 siempre indica el rotor, el 1 indica el estator, ya, así lo denota en el texto, ya. Esto va a ser igual
perdón, me adelantó. Esto va a ser igual a la potencia activa, ya, en el rotor por fase, y esto va a ser la relación. Ahora, donde esta potencia de acá por fase en el rotor activa va a estar relacionado a través de esta ecuación, va a ser igual a lo que es la tensión que existe por fase en el rotor multiplicado por la corriente de fase que existe en el rotor multiplicado por el coseno de phi en el rotor. Si nosotros reemplazamos, simplemente reemplazamos esto acá, nos va a quedar la siguiente relación, ¿no ve? Potencia electromagnética va a ser igual a m phi de 2, ya, porque me hice de una sola fase en el rotor multiplicado por esto de acá, multiplicado por la corriente de fase que existe en el rotor y por el coseno de phi en el rotor. Ustedes entenderán que esto de acá va a haber dos situaciones. Esto de acá va a depender mucho de cómo nos está dando el problema, ya. Esto pues para nosotros puede ser dos situaciones. Una en el cual me puede decir que esto va a significar como el número de fases que existe en la máquina. ¿Ok? Me puede decir, puede ser m puede ser igual al número de fases que va a existir en la máquina, o como también puede ser al número de barras que puede existir en el rotor. ¿Ya? Ahora, cualquiera de los dos me puede mencionar el problema. En el problema de acá no me dice qué tipo de situación vamos a utilizar, si va a ser fase o barras. En este caso, si es que en el caso no me indica nada, yo puedo considerar directamente que va a ser m, va a ser el número de fases. Y como el rotor, hemos visto acá, se conecta en estrella, ¿cuántas fases va a ser? Como es trifásico también, pues 3 fases, ¿ya? Entonces acá directamente, si no me da, pues yo puedo considerar como el número de fases, y esto m es 3 porque es un motor trifásico y va a tener 3 fases, y el rotor bobinado siempre se conecta en estrella. Ahora, si me puede decir que va a tener el número de barras, me estaría indicando a esto de acá. Esta es cada una de las barras que estamos viendo acá. Y estos motores son, estos rotores son característicos de una jaula de ardilla. Si en caso de acá me hubiera dicho que la solución, o digo que el motor es un motor de jaula de ardilla, seguramente m me hubiera mencionado como el número de barras que va a tener ese rotor, ¿ya? Entonces, como acá tenemos un motor de rotor embobinado, por tanto no me ha mencionado nada, entonces yo voy a considerar como número de fases, nada más, ¿ya? Entonces de acá yo puedo decir que m, al ser trifásico, ya tengo el valor y es 3 fases, ¿correcto? Entonces ya tengo lo que es m, y eso es lo que vamos a poner acá en la ecuación, que para poder calcular la potencia electromagnética. Ahora lo que nos falta es la tensión de fase en el rotor, pero esa tensión de fase es esta misma que hemos calculado acá, es una tensión eficaz, solamente acá está enunciado o designado con otro nombre, ¿no ve? Es la tensión eficaz. Eso de acá pues simplemente es la tensión de fase. Este phi me indica que es de fase y este 2 me indica que es del rotor, y es esta misma. Si nosotros queremos moldear a lo que hemos encontrado, quedaría de esta manera, ¿no? Potencia electromagnética va a ser igual a m, ya que ya sabemos cuánto es 3 multiplicado por E de eficaz, que esto pertenece a lo que es la tensión de fase en el rotor, ya, multiplicado por ¿quién? Esto es la corriente de fase en el rotor, y nosotros lo hemos puesto anteriormente IFR, corriente de fase, igual, entonces lo podemos ahí distribuir, ¿no? Ahora lo que nos faltaría simplemente es el ángulo phi. En este caso el ángulo phi del rotor 2, ¿no? Del rotor que le mencionan como 2. Ahora este coseno phi simplemente yo lo puedo calcular a través de esta relación, ¿ya? Entonces, a través de la relación de la tangente, que me dice tangente de phi del rotor, eso simplemente es por el
por el número, por la relación del triángulo, ¿no ve? Entonces eso de acá va a ser igual a lo que es la parte reactiva del rotor dividido entre la parte resistiva del rotor. Y de acá yo quiero el ángulo phi del rotor y simplemente va a ser al tangente a la menos 1 entre x2 entre r2 que pertenecen al rotor. Y de acá reemplazando yo puedo calcular simplemente este ángulo phi. Estos de acá reemplácenlo siempre con la condición ya que se ha multiplicado el deslizamiento, o sea, esa impedancia sería esta, ¿no ve? Que ya hemos multiplicado con el valor del deslizamiento al estar en funcionamiento el motor, ¿ya? Entonces acá tangente a la menos 1 va a ser simplemente al valor x2 sale que es 0,6 y r2 sale que es 2,5. Haciendo cuentas, acá el ángulo del rotor, el ángulo phi, va a ser igual a 8,19 grados. Ahora, ¿qué me dice este 8,19 grados? Me dice que la corriente de fase ya del rotor está retrasada en un ángulo de 8,19 grados respecto a la tensión de fase en el rotor, que es 73,54. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con impedancias inductivas y eso es lo que se considera en una máquina, ¿no ve? En una máquina siempre va a estar constituida por impedancias inductivas porque son arrollamientos en una sola fase y estos arrollamientos son bobinas, ¿no ve? Cada bobina, y estas pues me producen me producen impedancias inductivas y una carga inductiva. Ustedes saben muy bien que la corriente se atrasa respecto a lo que es la tensión, ¿no ve? Entonces eso hay que tener muy en consideración, ¿no? Muy bien. Entonces acá ya tengo este ángulo, por tanto ya puedo calcular la potencia electromagnética que existe en el rotor. Y simplemente va a ser igual a la potencia electromagnética M es 3 multiplicado a la tensión de fase, en este caso ya estamos en valores eficaces, tensión de fase que hemos calculado, acá está 73,54 multiplicado por la corriente de fase que era problema igual 29,0,7 multiplicado por el coseno del ángulo que es 8,19 grados. Y acá la potencia electromagnética presente en el rotor, haciendo toda esta operación, me sale que es 6.348,01 watts. ¿Correcto? Ahora, obviamente, si nosotros hacemos una comparación entre lo que es la potencia de entrada, esta de acá tiene que ser, la potencia de entrada tiene que ser mayor y esto menor, ¿no? Pero como no tenemos dato, entonces ahí nomás, ¿no? Pero por lógica, eso tiene que ser menor a la potencia de entrada. Y a través de la ecuación misma nos dicen, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la resolución, perdón, del examen, de una pregunta del examen del primer parcial. Entonces hasta aquí el video y esa sería la resolución.